arreglado, no se preocupe. Apenas toco la guitarra por la gracia de Dios. Gloria a Dios. San Marcos, capítulo 9, versículo 15, el verso 15 al 24. Si no me equivoco, ahí está la porción. San Marcos, capítulo 15, San Marcos 9, versículo 15. Yo quiero que todos lo tengan para que estén bien ubicados. Amén. Amén. Es como sentarse a la mesa, ¿verdad? Y tener el tenedor, la cucharilla, el plato. Perdón, no quiero provocarles hambre. No, eso es después del servicio. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo. San Marcos 9, 15, ¿lo tienen? Amén. Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Inmediatamente el padre del muchacho vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ya me pasé del versículo, ¿verdad? Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Perdón, hermano, los engañé, ¿verdad? Perdonen ese pecado, me equivoqué, era hasta el 27. Estoy viendo las caras un poco extrañas, entonces por eso pido perdón, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo quiero hablarles en esta hora, por la gracia de Dios, de un mensaje que he titulado: más allá de la incredulidad. Más allá de la incredulidad. Padre, gracias por esta palabra. Permite que esta palabra sea de bendición para tu pueblo, para todos nosotros los que estamos en este lugar, en este momento. Ministra, Espíritu Santo, a la necesidad de cada uno. Ministra los dones, ministra el fuego de tu Espíritu, ministra la palabra necesaria, y en el nombre de Jesús se rompan las cadenas y haya liberación en este lugar, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. La generación que Jesús habló de generación de incrédulos, ¿verdad? Y que en otra porción de la palabra, en otro evangelio, dice generación incrédula y perversa.
le agrega algo más duro todavía, ¿verdad? Jesús estaba hablando del mal de una generación, que yo creo que todavía en estos tiempos sigue existiendo ese mal. ¿Por qué sigue existiendo? Porque hay gente que no cree, a veces nosotros no creemos, no me voy a excluir, y dudamos, ¿verdad? Levante su mano todos los que dudan, muy bien, veo todas las manos levantadas por la fe, ¿verdad? Muchas veces dudamos, y cuando dudamos pasamos a ser como parte de ese mal generacional de la incredulidad. Qué malo es tener incredulidad, ¿verdad, hermano? Usted se siente contento cuando usted tiene incredulidad y me siento bien cuando yo no creo en Dios. No, ¿verdad? No. Nos sentimos mal. Por eso le podemos decir que es un mal generacional. Es algo que lastima a la iglesia, lastima nuestra vida espiritual. Es tan así que uno de los pecados más terribles por el que la gente se puede ir al infierno, perdone que le nombre eso, ¿verdad? Porque ahora no se puede nombrar infierno en las iglesias. Aquí sí. Aquí sí. Infierno. Ah, está bien. No sé. No se sintieron incómodos, ¿verdad? Ese terrible situación de ese mal generacional es que una persona se condena al no creer en Dios. Ya está listo. Ahí lo dice. Porque el que creyere será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Entonces quiere decir que es un mal terrible. Y Jesús señaló ese mal. ¿Y por qué lo señaló? Porque estaba en una situación de que le habían llamado a los discípulos, y cuando llamaron a los discípulos, lo llamaron para echar fuera demonios. Claro. Si usted anda con Jesús, hablando en sentido imaginativo, van a pensar que usted ministra como Jesús, ¿verdad? Si yo ando con el pastor Raúl, entonces todo el mundo va a pensar que yo también soy pastor, ¿verdad? Es decir, que la gente identifica de acuerdo con quien tú andas. Y como los discípulos andaban con Jesús, dijeron que estos que andan con Jesús deben también tener ese poder que tiene Jesús para echar fuera demonios. Ya que Jesús está sumamente ocupado, entonces ahí están los discípulos. Y llamaron a los discípulos para decirle que hicieran la liberación al hijo de este hombre. Y empezaron los discípulos a ministrar. Yo me imagino que dijeron, sí, nosotros somos de los discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que quiere ahí? Ahí está un endemoniado. ¡Ahora mismo! ¡Fuera! Y nada. Y no pasaba nada. Y volvieron, no te preocupes. Jesús nos enseñó que tenemos que tener paciencia y tener fe. Y ahora mismo te echo fuera. Y el demonio, ahí estaba, miren. Lo que se puede entender, que ese demonio que estaba ahí, el muchacho estaba tranquilo. Y cada vez que decían, ¡ah, te echo fuera!, el muchacho seguía igual. No se movía. Hasta que dijo el papá del muchacho, no, déjenlo así, ya no griten más, ya no le digan más nada. Ustedes no tienen poder. No tienen poder, así que no lo necesitamos. Y empezó una discusión ahí. Estaban los doctores en las escrituras de aquellos tiempos, los saduceos estaban ahí, y esos doctores en las escrituras estaban observando porque buscaban la ocasión para humillar a Jesús y ponerlo en mal, y al humillar a los discípulos también iban a humillar a Jesús. Pero algo extraño pasó. Cuando ellos estaban discutiendo, Jesús venía llegando. Y cuando Jesús venía llegando, vio que había una discusión. Y cuando vio esa discusión, Jesús, cuando supo de la discusión, entonces les dijo, ¿de qué discuten ustedes? Y ellos empezaron a decir, es que tus discípulos
tus discípulos, miren cómo están señalando a Jesús, tus discípulos no pudieron echar fuera. Imagínense que le digan, no, tus alumnos no sirven. Qué ofensa, ¿verdad? Tus alumnos, yo creía que al graduar del instituto, por ejemplo, iban a ser unos grandes predicadores, pero ninguno quiere predicar. Así que dijeron, tus discípulos no lo pudieron echar fuera. Y esperaban, me imagino, al Jesús humillado, al Jesús derrotado, que dijera, ¿cómo? Oh, no, mi trabajo no está funcionando entonces. No, gracias a Dios. Jesús, el propio Dios, el Hijo de Dios, como usted quiera verlo, les dijo inmediatamente, mire, ¿qué pasa con el muchacho? Y empezó. Pero hay algo en lo que Dios me llevó a observar, y es que cuando Jesús, Él supo de eso, dijo inmediatamente, ¡oh, generación de incrédulos! Porque le acaban de decir que sus discípulos no tenían poder. ¡Oh, generación de incrédulos! Y mire, cuando yo leí esa porción, yo decía, qué vergüenza, los discípulos. Y para completar la vergüenza, hermano, Jesús se atreve a decirles a los discípulos, ¡oh, generación de incrédulos! Pero sabe, me equivoqué. El Señor me mostró que cuando Jesús dijo, ¡oh, generación de incrédulos!, no se refirió solamente a los discípulos, se refirió a todos los que estaban ahí. Porque Jesús, al que Él exhortaba, sabía por qué lo exhortaba, pero a sus discípulos sabía que ellos no eran los únicos incrédulos y no los podía exhortar a ellos aparte. O sea, no podía avergonzarlo delante a sus propios alumnos y decirle, ustedes no tienen. Imagínense un profesor avergonzando a sus alumnos, a sus discípulos delante de todos. Y yo empecé a pensar, verdad, no puede, Jesús no iba a humillar. Así que cuando Jesús dijo esas palabras, se los dijo a todos, todos, porque no es igual que digan, hermano, llegó tarde, que sea uno, que cuando digan, llegaron tarde, es decir, por lo menos estoy metido en el grupo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, todos quedaron metidos dentro del grupo, y lo que Dios me llevó a analizar, y que voy a tratar de compartirlo rápidamente, es que cuando Jesús dijo generación de incrédulos, estaba en un terreno de incredulidad. Hablando espiritualmente, dentro de un terreno de incredulidad. Y lo que el Señor me llevó a ver es que habían varios terrenos de incredulidad. El primer terreno de incredulidad fue el terreno de la incredulidad de los discípulos. Y yo le puse el nombre al primer terreno de la incredulidad, la incredulidad práctica. Incredulidad práctica, ¿sabe por qué? Porque los discípulos ya estaban acostumbrados a ver milagros, y seguían incrédulos. Imagínense, Jesús les reprochó su incredulidad en la barca cuando se estaba hundiendo. Les reprochó la incredulidad a Pedro. Les reprochó la incredulidad cuando Jesús multiplicó los panes y les dijo, ¿cómo es posible que ustedes no hayan creído que yo no me refería a eso de los panes, de la multiplicación, sino a la levadura de los fariseos? O sea, Jesús les reprochó su incredulidad. Y para completar, volvió a reprocharles su incredulidad ahí, en ese caso. Así que, qué vergüenza, ¿verdad? Ver tantos milagros, a Jesús sanando y ellos sin creer. Incluso el mensaje pasado que prediqué,
Si lo recuerdan, no creo que lo recuerden, ¿verdad? Porque si a mí hasta se me olvida. Pero una parte es que Jesús dijo que iba a resucitar y tenían miedo de preguntarle a Jesús qué significaba que él iba a resucitar. Es decir, que todo el tiempo estuvieron incrédulos. Aun cuando Jesús resucitó, estaban incrédulos sentados en la mesa. Hermano, ¿podríamos retratarnos ahí, vernos en ese espejo? ¿Podríamos acercarnos un poco a ese tiempo y ser como los discípulos y empezar a reconocer que a veces nosotros somos incrédulos? Oh, hermano, trajo el hermano para que nos ofenda, para que nos diga incrédulo en vez de decir, no, hermano, súper feo. ¿Pero qué prefieren? ¿Que Dios nos diga la verdad o nos diga la mentira? La verdad. Que nos haga creer, como muchas veces a algunos le dicen, hermano, ¿cómo me veo? No le diga la verdad. No, se ve muy bien, hermano, se ve muy bien. Oh. Preferimos que Dios nos diga la verdad. Y como Dios me dijo la verdad, yo quiero compartir esa verdad, porque esa verdad es que dentro de la iglesia muchas veces hay incredulidad. Y que por esa incredulidad hay cosas que no se dan, que no ocurren, que no nos pasan. Pero vayamos al otro terreno. Terreno de la incredulidad de los discípulos. Incredulidad práctica. Pero había otro terreno. El terreno de la incredulidad social, es decir, de la incredulidad del pueblo. Dentro, además de que los discípulos eran incrédulos, el pueblo también era incrédulo. Y cuando llegue a su casa, usted se va a dar cuenta por qué. Porque cuando Jesús el endemoniado recibe la liberación, cae al suelo. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? ¡Lo mató! Jesús mató al pobre hombre, mira, quedó muerto. Entonces Jesús tuvo que agarrar al que estaba libre y tomarlo por la mano para que el pueblo creyera. Porque el pueblo tampoco creía. Así que si usted va por el bus, se monta en el bus y pregunta, ¿usted tiene fe? Sí, a lo mejor. Porque la gente, si los que no tienen a Cristo muchas veces no tienen fe, ¿qué será aquellos que están afuera? El terreno de la incredulidad social es la del pueblo. Pero había otro terreno. Hermano, usted no está terreneando tanto. Había otro terreno. Como estaban los doctores en las escrituras y fueron los que originaron la discusión para que todo se echara a perder y quedara mal Jesús, ahí estaban los fariseos, los saduceos, ahí diciendo, ay, mira, que eso es pura mentira, eso no hace liberación, qué poder ni qué poder. No le crean a ese hombre, anda engañando a todo el mundo. Les convenía porque Caifás quería malponer, porque se sentía que estaba siendo destronado religiosamente por el ministerio de Jesús. Así que había otros hombres que estaban dentro de ese grupo que tenían incredulidad teológica. ¿Qué le parece, pastor? Que conocían la palabra, que eran doctores en las escrituras o en las leyes de aquellos tiempos y no podían creer las mismas escrituras que ellos leían. Doctores. Así que, y no podían creer que Jesús era el Mesías. No. Para ellos Jesús era un estafador, un mentiroso. Así que había otro terreno de incredulidad. ¿Cómo cree que se llama?
incredulidad teológica, porque sabían de teología, pero no creían en esa propia teología. Pero había otro terreno. Hermano, ya está. ¿Cuántos terrenos había? El otro terreno era el terreno de la incredulidad paternal histórica. Porque el papá no creía que el hijo podía ser libre. No lo creía. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando Jesús se presenta y le dice, bueno, dime qué es lo que le pasa a él, ¿cómo fue eso? No, desde pequeño ha estado endemoniado, se tira, se empieza a secar y quiere matarse. Oh, eso era. Entonces, él empieza a hablar y le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Al que cree todo es posible, le dice. ¿Pero qué le había dicho? Creo, dijo él, el papá, creo. Pero al rato, ¿qué le pasó? ¿Qué cree que le pasó? Dijo, ayuda mi incredulidad. ¿Cómo es eso? Le dijo, ¿tú crees que puedo liberar? Le dijo Jesús, que todo es posible. Jesús se lo dijo porque él había dicho, creo. Pero como que se puso a pensar, ¿realmente creo? No, ayuda a mi incredulidad. Y ahí hay un conflicto, ¿verdad? Creer e incredulidad. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿en qué lado está? ¿O está en el medio? Creo incrédulamente. ¿Ah? Creo incrédulamente o incrédulamente creo. Lo cierto es que este es el otro terreno, porque había pasado el hijo y él no había creído, y en ese terreno entonces cuando los discípulos no pudieron echar fuera era porque también él no creía. Esa palabra en otra versión significa creo, estoy débil de creer. Hermano, ¿usted cree en Dios? Amén. ¿Cómo cree? ¿Así? Débil. No. ¿Ah? Cuando le vienen las pruebas, ¿ah? No, yo creo en Dios, todo está bien. Tengo dinero, tengo trabajo, yo creo en Dios. Pero cuando la cosa empieza a ponerse difícil, yo creo en Dios. Pero a mí me parece que Dios como que no existe. Empieza a debilitarse la fe. Entonces usted empieza a entrar en ese terreno de la incredulidad. Porque resulta que en ese terreno del papá es que él creía, pero no creía. Estaba débil en la fe. ¿Cuántos se han debilitado en la fe muchas veces cuando vienen las pruebas? ¿Cuántos se han debilitado? ¿Verdad que nos debilitamos tanto que empezamos a dudar que lo que Dios nos ha dicho no se va a cumplir? Así es. ¿Verdad? Y que lo que Dios ha prometido no se va a cumplir. Y hermano, cuando entramos en ese terreno, estamos mal. ¿Usted cree que estamos bien? Estamos mal. Conozco a un hombre al que Dios le habló, llamado Jeremías, que en medio de una situación crítica, en medio de un cautiverio, ahí, en un cautiverio por los babilonios, Dios le dice a Jeremías, compra de tu tío un terreno, porque las casas, habrá casas y de todo en ese terreno, y habrá fructificación. Y Jeremías dice, sí, creo. Pero más adelante lee, y Dios le dice, miren la cachetada que le dio Dios a Jeremías.
le dijo, mire lo que le dijo, me voy a acercar para que oiga bien, parece que el micrófono no sirve. Le dijo esto: ¿hay alguna cosa que sea difícil para mí? Hermano, yo no había observado que el profeta Jeremías no había creído que Dios iba a hacer un milagro en la nación. ¿Qué le parece? Quiere decir, si el profeta Jeremías estaba incrédulo, ¿qué será de nosotros? Me gustaría volver a preguntar, ¿cuántos dudan? Y yo creo que todos vamos a levantar las manos, ¿verdad? Y todos vamos a tener que arrepentirnos entonces. Y a volver a recibir clases del pastor. Y a volver a ser bautizados. No, mejor lo dejamos hasta ahí porque estoy exagerando, ¿verdad? Lo cierto es que cuando el Señor me mostraba eso, yo decía, Señor, entonces, ¿a qué puedo llegar? Sí, todos estaban incrédulos. Oh, pero hay un dato muy importante. Por eso, el título de este mensaje es Más allá de la incredulidad. Porque más allá de la incredulidad hay una gran oportunidad. Y sabe, a pesar de Jesús haberles dicho generación de incrédulos, y ya saben que todos estaban incrédulos, a pesar de haberles dicho eso, Jesús se presenta en el endemoniado. ¿Y a qué no sabe quién sí tuvo fe? ¿Quién cree usted que tuvo fe? Los demonios. Los demonios creyeron que Él era Jesús, el Hijo de Dios, el que había venido a dominar, a tener dominio de las fuerzas infernales, de las fuerzas satánicas, y lo creyeron tanto que empezaron a huir. Empezaron a sacudir el cuerpo del muchacho. Imagínense, Jesús no les había dicho nada. Cuando él vio al muchacho, el demonio lanzó, o los demonios lanzaron al muchacho. Qué fe, ¿verdad? La Biblia dice que los demonios, ¿qué? ¿Cómo dice? ¿Creen? Y tiemblan. Y es posible que la Biblia dice que los hermanos no creen ni tiemblan. Pero Jesús es tan bueno con nosotros, hermano. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Que a pesar de todas esas debilidades que tenemos, que a pesar de esas dudas que hay en nuestra vida, a pesar de esa vergüenza de incredulidad, Dios está dispuesto a ministrar sobre nuestra vida. Y usted dirá, ¿cómo? Sí. Lo que pasa es que tenemos que conocer un poco más a Dios. Así es. Y le vemos una cara equivocada a Dios. Y entonces hemos hecho un dogma de la incredulidad. Y hemos llegado a establecer, no, ese no se sanó porque la iglesia no creyó. Y ese está así porque no cree en Dios. Y tenemos un modelo tan malo acerca de lo que es Dios y no revisamos bien las escrituras. No revisamos, me estoy incluyendo yo, para que no me vayan a lanzar piedras terminar, ¿verdad? Me estoy incluyendo yo. No conocemos esa profundidad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve más allá de la incredulidad. Dios se dirigió al padre de este hijo y supo que él estaba débil en la fe. Y pudo haber dicho, no, tú eres otra generación de incrédulos, me hubiese dicho para yo no venir a ministrar sobre este endemoniado. Pero Jesús pasó por encima de eso. Y sabe,
¿Por qué pasó por encima de eso? De la incredulidad de todos los que estaban ahí. Mira, eran tan... Ay, se me viene a la mente eso. No lo quería decir, pero eran tan incrédulos el pueblo que cuando él fue a hacer la liberación, el pueblo iba a acercarse. Y cuando él vio que se iban a acercar, inmediatamente le dijo: ¡fuera! Se acabó el espectáculo. ¿Qué es el problema que nosotros tenemos? Que tenemos que ver para creer. Si no lo veo, no lo creo. ¿Verdad que sí? Cuando yo estaba en las campañas allá en mi país y empezaron a levantarse los paralíticos, ¡qué vergüenza! Me da vergüenza, ¿sabe por qué? Porque decía: ¡ahora levántate, paralítico, camina! Y lo primero que yo hacía, tratar de ver si se iba a levantar. Y cuando veía que no se estaba, esta campaña no sirve. Y al rato empezaba el paralítico a caminar y entonces empezaba yo a darme cachetadas. Sin vergüenza, ¿por qué no creíste? Entonces había incredulidad en el estadio. Pero Dios levantaba al paralítico. Porque Dios va más allá. Nosotros hemos dogmatizado las actitudes de Dios y no nos hemos dado cuenta que cuando le dijo al de la barca, que estaban en la barca hundiéndose, le reprochó su incredulidad. ¡Incrédulos! Pero lo salvó. Lo salvó. Aleluya. Le dijo a Pedro, vio que Pedro se estaba hundiendo y lo sacó. Y le dijo: Pedro, incrédulo, qué vergüenza. Déjame meterte y hundirte otra vez. Pero Dios no es así como nosotros. Cuando usted tiene fe, usted humilla al otro que no tiene fe. ¿Qué dijo? Ay, yo no entiendo a ese hermano que no quiere creer, que no cree eso. Yo sí, tengo fe. Dios no es así. Dios les llamó incrédulos, pero calmó la tormenta. Hombres de poca fe, le dijo. Si yo hubiese sido Jesús: hombres de poca fe, termínense de hundirse, incrédulos. Pero Jesús no es así. Jesús no es así. Dios no es así como nosotros. Les voy a dar una ilustración de qué tan torcidos estamos nosotros muchas veces. En una campaña por ahí, que ojalá que no la están viendo en el video, porque me van a esperar y me van a dar unas cachetadas. Pero en una campaña, un evangelista muy usado en sanidad y milagros dijo: Dios me está diciendo que aquí hay una hermana que tiene un pie torcido, otra que tiene la cabeza torcida, por decirle en sentido figurado, ¿no? Otro que le duele el estómago, pasen aquí adelante. Y no pasaron. Ahí se quedaron. Entonces cuando pasó uno que sí creyó, entonces los demás querían pasar. Entonces el evangelista le dijo: ustedes ya no. Sin vergüenza. No creyeron. Y yo me quedé sorprendido y analicé en la presencia de Dios esa actitud. La actitud equivocada que todos muchas veces tomamos. Dios vino a sanar. Él vino a libertar. Él vino a ayudarnos. Él vino a tener misericordia de nosotros. Entonces, a pesar de nuestra debilidad, de la fe y la decadencia, Dios todavía puede ministrar sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. La palabra clave es que el Padre les había dicho, a Jesús le había dicho: Señor, ten misericordia. Y la misericordia toca el corazón de Dios. Amén, amén.
Y es allí lo que el Señor me estaba mostrando, que cuando tú pides misericordia, en las aguas de la misericordia nace tu fe. Aleluya. Aleluya. Y por eso yo le decía al Señor, yo tengo años sirviendo al Señor a tiempo completo. Tiempo, el pastor lo sabe, ¿verdad? A tiempo completo. Pero a veces algunos me han llamado, no te falta fe. Y yo, ¿verdad que sí? A veces no tengo fe, hermano. A veces que no tengo fe. Y tengo que tratar de echar una ayudadita humana. Y Dios me descubre, ¿qué? ¿No crees que yo? Perdona, Señor. Y he llegado a la conclusión, ¿sabe cuál? Que yo vivo por la misericordia de Dios. Amén. Y que usted vive por la misericordia de Dios. Que no hay ninguno que tenga un trofeo y diga, no, yo vivo por fe. Tú no. No lo voy a creer. No, todos los que estamos aquí vivimos por la misericordia de Dios. Sí, Señor. Amén. Yo quiero culminar el mensaje con estas tres cosas que van más allá de la incredulidad. En el versículo 21 encontramos, en el versículo donde él comienza a hablar, permítame, para terminar esta parte aquí. Dice que él le dijo, ten misericordia, versículo 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, termina de decirle todo lo que está pasando, pero le dice, pero si puedes hacer algo, oiga, lo que le dice, si puedes hacer algo. Ten misericordia de nosotros. Incredulidad. Claro. Si puedes, ¿cuántas veces usted le ha dicho algo así a Dios, verdad? Dios, si tú pudieras levantarme, estoy mal espiritual, levántame, Señor, si tú pudieras. ¿Se acuerdan el leproso? Si quieres, ¿cómo no va a querer? Pero el estado es tan bajo de incredulidad, es tan bajo de dudar por la condición del leproso, despreciado por todos. Entonces él dice, si quieres. Usted ha hablado muchas veces con Dios así, ¿verdad? Y parece como humildad, ¿no? La realidad es que usted no le cree a Dios muchas veces. Y como no le cree, usted está listo, ya no logra nada. No, Dios lo entiende a usted. Lo entiende. Y lo comprende también, que Él ministra su misericordia sobre usted. Aleluya. Y le dice estas palabras: si quieres, si es posible, si puedes hacer algo. Pero mire con la que tocó el corazón de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Ahí estaba la clave. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces lo que yo le estaba diciendo, hay un plano que nosotros no hemos descubierto en el corazón de Dios. Y es que Dios, en tu debilidad, Dios puede ministrar. Aleluya. Amén. Aleluya. Dios puede ir más allá de tu incredulidad. Con eso termino. Diciéndote, Dios puede ir más allá de tu incredulidad. Sencillamente humíllate delante de Dios. Sé sincero. Eso fue lo que le gustó a Jesús. Creo, pero la realidad era, tengo incredulidad. ¿Por qué no le somos sinceros entonces? Y le decimos, Señor, ¿sabes? Yo dudo que tú me puedas cambiar.
¿Y usted cree que Dios va a venir y lo va? ¡Fuego para la señora Tomasa, que la queme! Porque acaba de decirle que duda de mí. No, Dios no va a actuar así. Él va a ministrar sobre ti. Aleluya. Ese famoso dice: quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Dios en esta hora quiere ministrar sobre tu debilidad. Dios en esta hora quiere ministrar sobre todo lo torcido que tú estés ahora. Dios está dispuesto a hacer milagros en tu cuerpo, en tu vida, aún a pesar de que tú estás dudando. Por eso me salgo de los términos conocidos y los dogmas establecidos, que si tú le dices a Dios: Dios, soy sincero, mi débil fe no puede llegar hasta ti porque estoy débil, Señor, pero aquí te pido misericordia y comienza a ministrar sobre mí ahora. Y te aseguro que ahora mismo, el Señor está ministrando sobre ti. El Señor está ministrando sobre ti ahora. Porque a Él no le importa lo torcido que tú pienses. Para eso Él está aquí, para tener misericordia. A Él no le importa tu debilidad. Él no se va a detener por eso. Él no se va a echar atrás y ya no voy a ministrar sobre ti. Ya no me has decepcionado, no te puedo ministrar. No, al contrario, es cuando más quiere ministrar sobre ti. Porque estás siendo sincero. Porque no estás viviendo en la apariencia. Porque le estás diciendo la verdad. Señor, yo creo en ese poder que tú tienes, pero mi fe se debilita. Aquí estoy, Señor. Ven y pon tu mano de misericordia sobre mí, Señor. Ponla ahora. O tenemos que arrancar esas páginas de la Biblia cuando Jesús reprochó la incredulidad y calmó el viento y reprendió. Le llamó incrédulo a sus discípulos, pero reprendió el mar, reprendió la tempestad. Entonces, los discípulos vivían por la misericordia de Jesús. Amén. Aleluya.
Y usted, lo vuelvo a decir, usted está aquí por la misericordia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Usted no está aquí porque su fe sacó 100 o fue calificada en alto. No. Porque cuando vienen las pruebas usted empieza a decir, no, ya no vengo más a la iglesia. Está demostrando que es incrédulo. No, que yo creo que Dios no me va a ayudar de conseguir el trabajo. Está demostrando que es incrédulo. Pero sin embargo Dios le da el trabajo. Dios es bueno. Si yo fuera Dios, usted no consigue trabajo, porque yo le tranco todos los trabajos. Por incrédulo. Pero como no soy Dios y Dios es perfecto, entonces aunque usted muchas veces se debilite en la fe, Dios le ayuda. Así es. Oye, esta teología rompe la cabeza. Porque nos han enseñado, si eres incrédulo, Dios no va a obrar sobre ti. No, sé sincero. Es todo lo que Dios te pide. Si se humillare mi pueblo, llorare y buscare mi rostro y se apartare de sus malos caminos, yo iré desde los cielos. Él está dispuesto a ministrar sobre ti. ¿Cuántos están dispuestos a que la misericordia de Dios ministre ahora? Ahora mismo, esa misericordia está ministrando ahora. Ahora, cuando tú levantas tu mano, yo proclamo la misericordia de Dios sobre ti. Proclamo la misericordia de Dios sobre ti. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. ¿Me das permiso para poner la mano sobre ti? Recibe la administración del Espíritu Santo. Recibe ahora. Por eso te pedí permiso, porque ahí el Señor te está probando. Si el poquito de fe crees, ahí está el Señor ministrando sobre tu problema, ministrando sobre tu situación, ministrando sobre esa adversidad, y está abriendo puertas de gloria, puertas de bendición. Está abriendo ahora puertas de bendición. ¿Usted quiere que ponga la mano sobre usted? ¿Quiere que ponga la mano? Voy a hacer. Recibe ahora la administración del Espíritu Santo. Recibe la administración. Recibe ahora la administración de Dios. Quieres levantarte espiritualmente, quieres volver a tener una vida espiritual fervorosa, poderosa como aquellos tiempos, quieres volver a ser aquella persona sensible, muy sensible. Cree que sí lo puedo hacer. Cree que sí lo puedo hacer. En esta hora, por la gran misericordia, ministro sobre ti ahora. Por mi misericordia, ministro sobre ti. ¿Me da permiso para poner sus manos sobre usted? Voy a poner mis manos sobre usted. Recibe ahora nuevo ánimo, fortaleza. Por el Espíritu Santo, recibe fortaleza. Recibe. Recibe, hermano, recibe. Recibe. Si hay oportunidad para tu vida espiritual,
para ser un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Hay oportunidad. Solo creer en la misericordia de Dios. Hay oportunidad. Aleluya. Ten piedad de mí conforme a la multitud de tus piedades, conforme a la multitud de tu misericordia. Aleluya. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Aleluya. Se aproxima la bendición de Dios sobre ti. Se aproxima, se aproxima la bendición de Dios sobre ti. No por lo que eres, sino por lo que Dios es. Lo que Dios es. Ahí está la bendición de Dios. Se aproxima. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, en lo que harás en mí. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Espíritu Santo, ven y ministra sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ven y ministra sobre nuestra vida, porque aquí está la misericordia de Dios, porque aquí está la misericordia de Dios. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Aleluya. Todavía Dios está ministrando. Aleluya, aleluya. Todavía Dios está poniendo su mano, todavía. Todavía Dios puede hacer algo en tu vida, todavía Dios puede hacer algo extraordinario en tu vida, todavía. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Yo le pedí a Dios que hoy
recibir al Señor. Y si hay alguien que vino que no ha recibido a Cristo, entonces yo le quiero hacer la invitación. Si hay alguien que esté aquí y no ha recibido a Cristo, levante su mano en esta hora y venga para yo orar por usted. Porque eso es lo que le pedí a Dios. Y si hay alguien que vino y quiere reconciliarse con el Señor, venga y pase aquí adelante a reconciliarse. Aleluya. 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 Creo en ti, Jesús. ¡Qué bueno es nuestro Dios! No es como yo, es como Él es, que me entiende, que me comprende, que sabe que yo necesito ayuda, que sabe que yo, cuando acudo a Él me puede ayudar. ¡Qué bueno! Por eso es que podemos decir: toda gloria sea a ti, Señor. Señor, diga conmigo ahora las palabras, ¿verdad? Señor, venimos. Tú nos trajiste con el propósito de que nosotros vengamos a reconciliarnos contigo. Te pedimos que ahora nos recibas con esa misericordia, con ese amor. Y aquí estamos. Volvemos a confesar la salvación en nuestra vida. Creemos que tú tienes poder para cambiar nuestra vida. Gracias. Hoy te recibimos como único y suficiente Salvador en este acto de reconciliación. Porque hoy hay reconciliación. Esto no necesita repetirlo, esto lo digo yo por lo que dijo David. Renueva un espíritu recto dentro de mí y vuélveme el gozo de tu salvación. Lávame y seré más limpio que la miel. Lávame con hisopo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Señor, gracias. La misericordia de Dios está sobre nosotros. Dios es bueno, hermanos. Gracias a nuestro Creador por la presencia de su Santo Espíritu aquí con nosotros. Gracias, mi Dios, por esta visitación. El servicio ha terminado. Vamos a hacer una
una oración